Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Buen día. Yo soy Valeria Efron. Uno blanco, uno lila, uno verde, Hola. uno gris, uno azul. El gris ¿Hay alguien que tiene prendido el micrófono? Me imagino que tiene que ver con algo, no tengo idea, porque ¿Puede ser la plata? Sí, la plata es como si había conectado y después se desconectó. Río Negro también quedó. ¿Podrá que- Ahí. Dos veces. Hay un punto que tiene activado el micrófono. ¿Podría silenciarlo? ¿Qué? Creo que es la plata 2. A ver, le digo. ¿Sí? Bueno. Bueno, gracias por haberse acercado hasta el punto digital. Es la primera vez que estamos haciendo este tipo de taller virtual. Ojalá resulte óptimo. La idea es poder contarles un poco los inicios del trabajo que llevamos adelante desde la red de trabajo sobre identidad biológica, para que ustedes sepan cuál es el programa que se está desarrollando en la Secretaría de Derechos Humanos y poder empezar a pensar junto con ustedes qué posibilidades tenemos de desarrollar y de analizar esta problemática a nivel de todo el territorio federal, por lo cual vamos a tener que contar con su ayuda, con su colaboración y con su cabeza para que nos ayuden a pensar, por ejemplo, qué actores sobre la temática tenemos distribuidos en todo el país y poder acercarnos hasta estos grupos, darles una orientación, atenderlos, contenerlos, porque el objetivo fundamental de la red en esta primera instancia que llevamos adelante es tomar conocimiento de cuál es la problemática. Como parte de la Agenda Ampliada de Derechos Humanos, el secretario en el mes de junio del año pasado dictó una resolución, la 696 del 2017, que contempla el trabajo desde la Secretaría de Derechos Humanos para la gente que ha sido vulnerada en su derecho a la identidad por fuera de los delitos de lesa humanidad. Este tipo de delitos siempre fueron atendidos a través de la CONADI, pero han quedado grandes grupos de gente que ha sido víctima de la vulneración de su derecho a la identidad por fuera de este periodo de tiempo, anterior, posterior o mismo en el mismo periodo de tiempo, pero que no tiene que ver con delitos de lesa humanidad. La gente habla de un número de 3 millones de personas que desconocen su identidad biológica. Como este número es muy difícil de magnificar, digamos, de cuantificar, una de nuestras tareas principales tiene que ver con hacer un relevamiento sobre de qué tipo de población estamos hablando. Sinceramente, en lo que llevamos, en estos 6 meses más o menos, o 7 meses que llevamos empezando con este trabajo adelante, hemos relevado cerca de 800 mails. 800 personas se han conectado con nosotros para contarnos que dudan sobre su identidad biológica, que en algún momento alguien les ha contado o ellos han percibido que no se corresponden con esta familia con la cual han sido criados y tienen muchas inquietudes sobre este tema. Entonces, una de las políticas que ha desarrollado el Secretario de Derechos Humanos es la creación de la red. Como primer política pública es la atención a esta población para saber cuál es esta problemática y luego sí proponer políticas públicas activas en relación a poder garantizar este derecho humano fundamental que es el derecho a la identidad. Entonces, para ir concluyendo un poquito sobre esta introducción que hice, les voy a mostrar un PowerPoint con imágenes que van a enfocar bien cuáles son las tareas que llevamos adelante nosotros desde la Secretaría de Derechos Humanos, ¿sí? Luego vamos a retomar y vamos a contarles qué es lo que esperamos de ustedes, cómo podríamos más o menos intercambiar información y también, obviamente, proyectar los viajes que vamos a hacer con el equipo hacia las localidades que tengan necesidad
de algún tipo de capacitación y a la vez también de poder atender a la gente que se acerque a las delegaciones junto a ustedes. Voy a pasar un power, ¿sí? Perdón, hay algún punto que sigue con el micrófono activado. No sé si es La Plata o Río Negro. No, La Plata no es. Río Negro tampoco lo tiene activado el micrófono. Ahí está, me parece. ¿Estamos? Dale. Bueno, vamos a probar, ¿sí? Ahí está. ¿Lo abro? Sí, o- abrilo perfectamente. Con F5. Bueno, como les contaba anteriormente, el objetivo principal de la red de trabajo sobre identidad biológica es evaluar esta problemática a nivel nacional a fin de proponer políticas públicas activas tendientes a la protección del derecho a la identidad. Entonces, el objetivo principal es la evaluación de esta problemática, es tomar conocimiento y hacernos cargo que esta problemática existe y que algo debemos hacer al respecto. ¿Qué es lo que hacemos? La red de trabajo sobre identidad biológica recibe y centraliza en una base de datos toda la información brindada voluntariamente relativa a personas que han visto vulnerada su identidad en hechos no vinculados a delitos de lesa humanidad. Lo repito y está marcado con colores, nuestro objetivo fundamental es recibir información, centralizarla, sistematizarla en una base de datos para luego hacer las propuestas indicadas de las políticas públicas para la protección y la restitución del derecho a la identidad. Tengan en cuenta que la gente se presenta voluntariamente y, como dije anteriormente, es para hechos no vinculados a los delitos de lesa humanidad. Este power después se los vamos a pasar para que ustedes lo tengan, digamos, bien a la vista y que los oriente concretamente sobre cuáles son nuestras tareas. ¿Cómo trabajamos nosotros desde la red? A través del Consejo Federal de Derechos Humanos, nuestra idea es poder desarrollar la sistematización de la información a través de todos los delegados que tenemos en el territorio nacional. Trabajamos también con organizaciones nacionales y provinciales de derechos humanos y con organizaciones de la sociedad civil. Hay grandes grupos de ONGs que se han movilizado desde hace muchos años reclamando la atención del Estado para su problemática en relación a la vulneración del derecho a la identidad. En conjunto, desarrollamos acciones de promoción y protección del derecho a la identidad. ¿Quiénes pueden acercarse? Toda persona que presente dudas acerca de su identidad. Y también cualquier otra persona que pueda aportar información sobre la identidad de aquellos a los que le habría sido vulnerada. Esto quiere decir que no necesitamos que la gente tenga certezas, no es que pedimos que acrediten cierta documentación. Hay mucha gente que viene con relatos sobre su historia, en general en determinado momento de su vida, se enteran o alguien les comenta que no pertenecen a esa familia donde han sido criados y simplemente con la duda ellos pueden acercarse a la red. Y cuando decimos que puede acercarse toda otra persona que pueda aportar información sobre otros, tiene que ver con poder incluir a las madres que en cierto momento han sido desvinculadas de sus hijos. En general esto suele suceder a los poquitos minutos del nacimiento del bebé. A sus madres les dicen que este bebé habría nacido muerto, entonces queremos contemplar esta posibilidad de que sean las madres quienes puedan acercarse y contar sus historias. A eso nos referimos con cualquier otra persona. ¿Cómo trabajamos nosotros? ¿Cuál es nuestro enfoque metodológico? En el punto primero
lo que hacemos es un relevamiento y obtención de datos a través de entrevistas personales. Luego esta información es pasada a una base de datos donde nosotros tenemos ciertos campos que hemos desarrollado que consideramos importantes para la registración, que nos permitirán luego sistematizarla, analizarla y poder sacar ciertos patrones para la propuesta de las políticas públicas. ¿Sí? Esto tiene que ver con el punto 3, que es poder tener un diagnóstico de cuál es la situación. Y en el punto 4, luego de tener este diagnóstico, nuestra propuesta es acciones directas de promoción y de protección del derecho a la identidad. ¿Qué consideramos nosotros importante para intervenir en estos casos? En primera instancia, la confidencialidad de la información. Nosotros como agentes del Estado firmamos un convenio de confidencialidad donde nos comprometemos a reservar toda la información que hemos recibido en las entrevistas. Realizamos las entrevistas con un abordaje interdisciplinario, contamos con psicólogos, con abogados, con teólogos en este momento también, para poder darle una contención y una orientación a la gente que se acerca a la red. Proponemos también un tipo de entrevista donde la gente se sienta escuchada, por eso lo llamamos escucha activa, donde tenga una devolución también, que tiene que ver con, es la primera vez que esta gente puede acudir a algún organismo del Estado para plantear sus situaciones. Entonces nuestro principio tiene que ver con una escucha activa, que es como una interacción. ¿Alguien prendió un micrófono? Bueno, seguimos. Para contarles un poquitito, esto tiene que ver con un trabajo que estamos desarrollando nosotros desde la Secretaría, que es la funcionalidad de nuestra base de datos, que tiene obviamente sistemas de seguridad por la confidencialidad de la información. Hemos desarrollado formularios de carga, como les dije, para ir completando ciertos campos que para nosotros son importantes, y también nos va a permitir luego hacer algún tipo de consultas sobre lugares, nombres, años, etcétera, para poder luego desarrollar algún tipo de política pública que tenga que ver con la atención directa sobre las consultas que hemos recibido. Hasta ahora hemos recibido más de 800 consultas. Nosotros nos manejamos a través de un correo electrónico, ya se los vamos a dar también, donde la gente se contacta con nosotros, nos deja su nombre, su correo electrónico, su teléfono, y luego tratamos de concertar entrevistas personales. En esta instancia, en estos 6-7 meses que llevamos de trabajo, hemos realizado más de 250 entrevistas. El resto ha recibido en todos los casos una derivación o una respuesta o una orientación a su problemática, y nuestra tarea para seguir adelante obviamente es continuar con las entrevistas y poder contar con ustedes para recibir todas las consultas a través de sus localidades, las pueden derivar a nosotros y trabajar luego entre nosotros con ustedes para ver cuáles serían las necesidades directas en cada localidad. Hemos desarrollado y estamos trabajando con el área de prensa para poder empezar a publicitar esta red. En una primera instancia lo hemos hecho a través de las redes de la Secretaría, digamos, siempre en forma interna, porque estamos evaluando poder dar respuesta a la cantidad de demanda que estamos recibiendo. No queremos sentirnos en falta y no poder dar respuestas, por eso hasta ahora la prensa que hemos hecho ha sido un tanto acotada, pero sin duda que el desafío para este año es poder hacer más visible la red y contar con ustedes
a través de sus lugares de trabajo, que puedan también recibir las consultas. Nosotros estamos trabajando con el área de sistemas de la Secretaría para que cada uno de los delegados pueda entrar a la base de datos que nosotros manejamos desde acá en una medida restringida, para que ustedes puedan incluir las consultas que van recibiendo o que van a ir recibiendo en sus localidades. Tiene que ver con poder agilizarles y facilitarles un poco el trabajo, porque sabemos que tienen todos los temas de la Secretaría de Derechos Humanos, pero obviamente tenemos que sumar este tema porque forma parte de la agenda ampliada que el secretario tiene intenciones de desarrollar a pleno este año. Nuestra idea va a ser darles a ustedes un acceso restringido a la base de datos donde puedan completar la información que nosotros consideramos que para esta primera instancia nos va a servir. Tenemos dos objetivos, una es de cantidad de casos y luego es obviamente analizarlos y estudiar las características de cada caso. En una primera instancia lo que vamos a necesitar es que ustedes nos brinden cierta información de la gente que se acerca y puedan a su vez contenerlas y orientarlas un poco en qué acciones ellos podrían desarrollar para avanzar, si ellos quieren, con su búsqueda de identidad. Voy a sacar el Power. Ahí está. ¿Lo han podido ver? Sí. Bueno, yo se los voy a mandar a ustedes para que lo tengan, porque es una ayuda a memoria y es conciso y claro, porque la verdad es que la temática sentimos que por momentos nos desborda, porque no tenemos respuestas a todo, porque esta no es una unidad de búsqueda. La gente cuando se acerca a la red de trabajo sobre identidad biológica viene con un montón de expectativas que han ido acumulando en toda su historia de vida. Entonces, gran parte de nuestra tarea es, en un principio, por supuesto, atenderlos y explicarles cuáles son las incumbencias de la red. En esta instancia tenemos competencias un tanto acotadas, pero que igualmente, obviamente, son la base que nosotros necesitamos para luego poder analizar qué es lo que podríamos hacer con esto. Si les parece, les voy a... bueno, ¿alguno quiere preguntar algo sobre esta información que les dije del Power? Activen los micrófonos. Nosotros estamos ya para recibir todo. Dale. Sí, perfecto. Ahí está el micrófono. Si quieren pueden empezar por Santa Fe. A ver la gente del CAS Santa Fe, si quieren hacer alguna consulta. Sí, si se escuchó. Pero una consulta, era un comentario que hablaba de la ley, que tiene un contenido limitado, que establece como autoridad de aplicación a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, y es que habilita también a cualquier persona que lo que tú eliges para alguna circunstancia simultánea o posterior al nacimiento, ¿Quieres ponerla a tener acceso a la información, a registros, hospitales públicos, privados, Gloria. pero bueno, acaba de acceso a la información con acompañamiento y asesoramiento por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Todavía hay que implementar. Gloria, discúlpame. Gloria, te pido un favor. ¿Podrías sacar el celular? Porque te van a llamar por el WhatsApp, así te podemos escuchar mejor. Entonces, además, si lo pones en voz de altavoz, sí. No entendí. Sí, tiene que hacer el registro. Sí.
Hola, Gloria. Repetimos la consulta, por favor, que no se escuchó nada. Sí, en realidad era un comentario, porque acá menciona a nivel provincial una ley que establece el derecho de acceso a la información para la que se ha generado el contenido fidelidad biológica. En este caso, La Secretaría. se crea un registro único, establecimiento de privado que se va a ayudar y la Secretaría de Derechos Humanos de Autonomía se acompañaría los sellos búsqueda de información. Sí, es En este caso, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia integraría también para trabajar. no la integraría en esta instancia directamente, deberíamos pensar de qué manera poder coordinar cierto trabajo. Esa era mi duda, porque Sí, ahora sí, sí. no competencias de tu persona. Sí, deberíamos a partir de esto empezar a pensar, por eso los convocamos a cada uno de ustedes que son quienes más conocen la problemática a nivel de su territorio, para tratar de pensar qué acciones podríamos brindar en conjunto desde la Secretaría con los diferentes actores locales. En este caso sí, Santa Fe ha sancionado una ley de avanzada, entonces deberíamos, como paso siguiente, tratar de pensar juntos de qué manera coordinar ciertas acciones. Sí, por supuesto, sí, eso es lo que sí, por eso es un gran desafío este tema para nosotros, porque cada región tiene diferentes avances o no avances, obviamente, en esta temática. Entonces, en algunos tendremos que correr atrás de, por ejemplo, de Santa Fe, que ya ha avanzado, y en otros tendremos que hacer un trabajo de cero. También me parece que también podríamos pensar, que es lo que nosotros también hablamos. Hola, soy Carla, me presento. No, bueno, pero porque me surgió este tema. También tenemos que entender que lo que está haciendo Derechos Humanos de Nación es un registro de todo el país. O sea que, si bien en algún punto, quizás en la atención, se estaría superponiendo, no se está superponiendo la acción del Estado Nacional, porque es necesario que el Estado una de alguna manera todas las provincias en un registro de datos. Entonces quizás en eso, cuando entramos en dudas, porque va a pasar que empecemos a juntarnos en espacios donde participemos en conjunto, también que quede clara la importancia que hay de que cada uno de los ciudadanos que por alguna razón está vulnerado su derecho a la identidad, sepan que en el Estado Nacional, que es el que conjuga a todas las provincias, necesita para las políticas generales tener esta base de datos, que es diferente a la atención de cada una de las provincias, que obviamente quizás uno termine derivando para una mayor cercanía, digamos, ¿no? No sé si sirve como para hablar y dialogar con el resto de la gente que va a actuar en esta temática. No sé si coincidís. Incluye más acciones. Acciones directas de búsqueda. Acciones directas de búsqueda con obligaciones para los distintos ámbitos de registrar y dar establecimiento. Sí, por eso retomo lo que dije anteriormente, que es, en cada localidad nos vamos a encontrar con un panorama totalmente diferente. Así que en algunos lugares, como ser Santa Fe, sin duda que va a haber que desarrollar alguna mesa de trabajo interinstitucional, porque sí o sí tenemos que acompañarnos y acompasarnos en el trabajo. Va a haber otras localidades donde el trabajo va a ser totalmente diferente, que va a ser tratar de buscar a esta gente. Hay muchos lugares y muchas provincias donde este tema ha sido silenciado y continúa siendo así, y la tarea del delegado va a tener que ser otra. Por eso con cada uno tendremos que diseñar alguna estrategia diferente. Bueno, muchas gracias. Ahí te corto, Gloria. ¿Alguno más
quiere hacer alguna consulta, que levante la mano y que active el micrófono. Lara, activa el micrófono y habla. Sí. Ahí te escuchamos. Yo tuve un caso ya que entraba dentro del periodo de CONADI, pero no era un caso de CONADI, porque era una persona que sabía que su papá no era su papá, pero su mamá no le quería decir. Sí. Y nació en Córdoba. Yo de todas maneras lo derivé a CONADI porque como entraba dentro del periodo de la ley, ellos iban a poder tener mucho más margen de acción, me imagino. Pero de todas maneras quería saber, porque en principio se intentó una mediación que como yo no tengo gabinete, no tengo psicólogo, no tengo nada, lo atendí yo, pero lo derivé con el CAF, porque ellos intentaron hacer una mediación con la mamá, para que la mamá le diga, que entienda la importancia de que él supiera. Como eso no dio resultado, terminamos derivando a CONADI. ¿Qué pasa con estos casos en los que es la familia que no quiere saber nada? Seguimos trabajando con el CAF, tratamos de hacer mediaciones, empezamos a enviar notas a los registros civiles de las provincias, lo derivamos con los delegados. Sí, Lara, cada caso obviamente es sumamente particular. Nosotros también recibimos muchas consultas sobre procesos de filiación, por decirlo de alguna manera, donde se supone que hay un padre y está más o menos ubicable y la familia es la que se niega a realizarse un examen de ADN, por ejemplo. Esos casos en realidad cuando están ubicables y cuando hay testigos o sospechas claras de que esta persona podría ser el padre biológico, nosotros entendemos que no es competencia de la RETID. Eso se resuelve a través de la vía judicial directamente, es una demanda de filiación y pasa por el proceso de prueba. Él no sabía cuál era su papá, sino que la madre no le quería decir. Él sabía que su papá inscripto no era su verdadero papá. Eso lo sabía. Ok, sí. Pero no sabía quién era el verdadero. No sabía quién era. La madre le estaba negando esa información. Sí, nosotros podríamos, ese caso, pienso en ese ejemplo, que vos, como delegada, puedas incorporar ese dato a la base de datos que luego les facilitaremos, pero que el abordaje obviamente va a ser diferente porque ahí sí es competencia judicial, es una demanda, en todo caso habrá que analizarlo bien, pero es contra la madre, o para que la madre brinde información. Pasen mayor información que analizan eso y ven si es competencia o no. En realidad es una competencia, pero es lo que cuentan todos. Digamos, me meto en lo que nosotros ya tenemos como experiencia. La gente siempre viene diciendo que hay alguien dentro del ámbito familiar actual, digamos, ¿no? de crianza, que sabe alguna verdad. A veces no siempre la justicia lo va a, si no se presenta en la justicia, nunca nadie lo va a llamar para que cuente esa verdad, si es que la tiene, porque también a veces hay una verdad que creemos que tiene, pero no la está diciendo y no sabemos con certeza si la tiene. Pero bueno, me parece que también lo que vos haces de mandar a otras instituciones suma, o sea, suma, no podemos restarle a eso la acción. Podríamos pensar en conjunto cuáles son las estrategias que le podemos brindar quizás a esa persona para que llegue a la verdad, que no siempre se llega, digamos, ¿no? También eso es un tema al que hacemos, digamos, que charlamos con la gente que viene. A ver, por un lado tenemos la tarea nosotros fundamental de registración, o sea, de cuantificar de qué población estamos hablando. Nosotros desde la Secretaría lo hacemos, ya hemos registrado 800 casos aproximadamente. Les pedimos a ustedes que una de las tareas que también desarrollen tengan que ver con la registración de los casos y de las consultas que van recibiendo. Para eso van a tener acceso a la base de datos para cargar cierta información que para nosotros va a ser importante. Esto por un lado, que es el objetivo principal de esta instancia de la red, ¿sí?
Luego de eso, como este caso que ha planteado Lara, tal vez cada caso tiene diferentes aristas. Hay casos que se resuelven en la justicia, hay otros casos que tal vez, como ha dicho Lara, requieran de una mediación previa, y hay otros casos que tienen que ver con poder orientar a la gente a cómo buscar esta información, a cómo dirigirse a los registros civiles, a los hospitales, a obtener la información sobre su nacimiento. Cada caso es sumamente particular. La idea es que puedan contar con nosotros también para cualquier tipo de consulta y orientación que ustedes necesiten para a su vez orientar a la gente. Ahora que la veo a Trini, también pienso, Córdoba también es una delegación que está avanzada en la temática. Córdoba viene trabajando en un área de identidad hace muchos años y desarrolla acciones que en esta instancia exceden a la RETIB. La gente de la delegación de Córdoba tiene acceso por un convenio, por un acuerdo que han firmado anteriormente. Ellos tienen acceso al Poder Judicial para buscar información, a los registros civiles, etcétera. Ellos están como en una situación de avanzada que tiene que ver con la búsqueda. Ellos buscan activamente información. Que nos pareció que al ser ya tareas que ya vienen llevando desde hace tiempo, no justificaría dar un paso hacia atrás. Pero no es una competencia que nosotros hoy tengamos desde la red de trabajo sobre identidad biológica. Nosotros orientamos a la gente a dónde puede dirigirse, pero no vamos nosotros a buscar las partidas. Sí. ¿Qué tipo de contención? Micrófono. Hola, Vale. Hola a todos. Sí, en algunos hay. ¿Me escuchan? Sí, Trini. Nosotros también cabe aclarar que tenemos una ley provincial que nos amplía las facultades un poco. Y aquí hay una mesa de trabajo sobre identidad biológica donde está sentado el Poder Judicial a través de su Oficina de Derechos Humanos. Sumado a que se ha creado una oficina de búsqueda de identidad cuando hay un desconocimiento unilateral de la identidad de la persona a partir del nacimiento en el año 2015 de los requirentes. Pero esa oficina estamos tratando de coordinar una reunión porque estamos tratando de ver si es que excepcionalmente podría a lo mejor hacer alguna acción coordinada con lo que venimos trabajando nosotros desde acá. Pero es excepcionalísimo y porque existe una ley provincial que nos ampara. A eso me refiero yo con que cada provincia tiene diferentes avances en la materia y diferente, obviamente, legislación, y por eso va a ser el pedido hacia ustedes que traten de analizar a ver con qué otros factores podríamos reunirnos en la mesa de trabajo. Río Negro, ¿podría silenciar el micrófono? Río Negro, ¿podría silenciar el micrófono? Perdón, ahí. Puede volver Trini, ¿no? Ahí está. Ahí está. Quiero agregar algo más. ¿Me escuchan? Sí. Quiero contarles algo más que tiene que ver con que a partir de estos meses hemos trabajado con el Centro Ulloa, acá en la capital, para ver de qué manera poder dar contención a la gente que así lo necesita. Hemos evaluado de todas las consultas recibidas hasta el momento que obviamente la gente se encuentra en diferentes estadios en relación a su búsqueda y a su pregunta en relación a su identidad. Hay mucha gente que nos escribió mails solicitando entrevistas y que las canceló a último momento y nos explicó que no se sienten en condiciones aún personales de iniciar ningún tipo de averiguación sobre el tema, por un lado. Otra gente viene y nos reclama el tema de la búsqueda directa, y otra gente, en su mayoría, tratamos de explicarles y que puedan entender nuestro estadio hoy en la red, que tiene que ver con la búsqueda de información y la sistematización de esta información. Con los profesionales del Centro Ulloa estamos armando un proyecto
para poder dar contención, asesoramiento y también tratamiento a las personas que notemos que así lo necesitan. Hay mucha gente que luego de haberse enterado de que no corresponde a su familia donde fue criado, siente un desajuste en toda su vida. Entonces, a través del Centro Ulloa estamos armando un área de atención y de tratamiento, cosa que también podríamos pensar con las provincias donde tengamos un profesional del Centro Ulloa, que también puede ser un recurso que se le brinde a la gente desde nuestras delegaciones. En el caso... Sí, Clara. En el caso de que no tengamos Centro Ulloa, podemos seguir trabajando con el CAF, ¿no? O sea, sería bueno por ahí hacer una especie de convenio o algo para las delegaciones que no tenemos, porque el CAF no es que ellos no saben si está bien que trabajemos así en colaboración. Hay como si bien todos dependemos del ministerio, estaría bueno aceitar un poco eso a nivel central para que nosotros podamos, que ellos no sientan que si se enteran que están trabajando con algo que es nuestro, los reten, por ejemplo. Yo lo que les voy a pedir a todos los delegados es que hagan un relevamiento de qué instituciones y qué organismos en sus provincias están atendiendo el tema, con quién deberíamos juntarnos, con quién deberíamos reunirnos, qué deberíamos articular y qué deberíamos conveniar con cada una de las instituciones, organismos, ONGs que estén en su localidad y que estén abordando la temática de identidad biológica. Eso es lo que les vamos a pedir en una primera instancia, es que hacerse cargo de cuál es la problemática a nivel local, tener conocimiento de con quiénes nos deberíamos reunir, qué deberíamos acordar. Y la idea es ir armando un calendario, porque bueno, ellas tienen que ir viajando y concretando estas reuniones. Posiblemente los que tengan alguna estructura un poco mejor armada, bueno, de Córdoba ya fueron el año pasado, pero no sé, pensando en voz alta, podríamos arrancar por el lado de Santa Fe y después, bueno, vamos avanzando. Eso de manera que también ustedes nos vayan diciendo, ya tenemos relevado estos datos, ya podemos ir arrancando y ahí vamos poniendo fecha. ¿Se entiende? Eso sí, nos van avisando a nosotros, a Irene o a mí, lo vamos coordinando con Valeria y lo vamos haciendo. Le vamos poniendo fecha a los viajes. Entonces, por un lado, el pedido a todos los delegados es poder hacer un relevamiento de las instituciones, organismos y a qué nivel de legislación ha llegado cada una de sus localidades, para poder pensar luego estas reuniones que dice Octavio, con quién nos reunimos, cómo conveniamos, y como tercera instancia lo que sí vamos a necesitar es todos los casos que se acerquen, todas las personas que se acerquen a sus delegaciones, que nosotros podamos cuantificarlas, tener un dato, un número de cuántas personas son, y para eso les vamos a dar en poco tiempo el acceso a la base de datos para que ustedes puedan incorporar nombre, apellido y ciertos otros datos que para nosotros son necesarios. Sí, ahora vamos a... los datos que tienen que los va a tomar Carla, que Carla es psicóloga del equipo, va a tomar Carla un ratito la palabra. Voy a cambiar de power. Presentate y charla mientras yo lo cambio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla, soy una de las integrantes del equipo. Tengo otro compañero y otros dos compañeros que no pudieron venir. Y con José Luis, que es mi compañero, hacemos las entrevistas de las personas que se acercan a la red. La idea un poco de mi presencia tenía que ver con
en meternos en el tema de cómo recibo a la persona, si bien ya estoy escuchando que ya las reciben y están algunos más que capacitados en esto. O sea, nada, teníamos algunas conclusiones que habíamos llegado nosotros desde la cantidad de casos que ya habíamos atendido. Por esto cuando marcaban Lara de Río Negro decía esto, que cuentan de que la familia no les quiere contar. A mí ya se me había hecho como algo muy común, porque en realidad la mayoría de los casos la familia no quiere contar, y bueno, y esto es un tema también, y en realidad habíamos pensado transmitirles cómo habíamos organizado nosotros las entrevistas, o sea, qué era importante para nosotros relevar, qué cosas cuidar y qué cosas aclarar. Creo que en este momento que estábamos hablando, y me imagino porque a todos nos pasa, cada vez que llega un caso, la idea de uno es poder ayudar y resolver, ¿no? Y darle todas las herramientas para que esa persona también pueda llevar adelante lo que viene a buscar. Nosotros entendimos en cada una de las entrevistas que el primer paso más importante era poder establecer cuáles eran los límites del trabajo que llevábamos adelante. Esto tiene que ver con no producir más frustración de la que ya a veces tienen, porque es gente que viene de haber pasado por varios lugares donde quizás no han tenido la respuesta que buscan. Entonces nosotros habíamos enmarcado, digamos, en la entrevista un primer espacio, o sea, un primer tiempo de la entrevista, que era poder explicarles cuál era el marco de esta entrevista y qué podían esperar de nosotros. O sea, primero contarles quiénes somos nosotros y qué es lo que pueden esperar ellos de nosotros. No, sí, lo pasamos. ¿Querés que lo vaya poniendo y hablas? Sí. Bueno, volvemos a poner otras imágenes para ir enfocando bien la charla de Carla. La idea, por eso, es para transmitirles un poco qué es lo que hacemos nosotros, y como dice Valeria, en realidad pensar en conjunto, porque la verdad de cada provincia la tienen ustedes, y son ustedes los que van a escuchar a la gente que vaya a cada uno de los delegados a contarle qué es lo que les está sucediendo y qué es lo que esperan, digamos, de ustedes. A mí me parecía que puse algunos puntos que eran importantes, porque para nosotros era importante dentro de la entrevista explicar cuál era el fin de la RETIC. ¿Por qué? Porque cada una de las personas que viene esperando una base de datos, la búsqueda de la familia biológica, y la verdad que lo primero que decimos nosotros es que nosotros no somos una oficina de búsqueda y no somos un banco de datos genético. Cuando nosotros decimos esto, digamos, de entrada ya bajamos las expectativas de aquella persona que viene y ya nos abocamos a lo que verdaderamente podemos hacer por esa persona que llega. A eso, digamos, tratamos de tener una escucha activa. Nosotros tratamos de que, cuando hablamos de escucha activa, quiere decir que primero quiero saber qué les pasa y qué buscan, porque si bien la temática es una, y uno puede decir, y sí, bueno, quiere buscar a su familia biológica, en muchos casos hay un montón de otros sentimientos y hay un montón de otras dificultades y preocupaciones que transitan en esta búsqueda. Entonces, a veces escuchar qué es lo que el otro espera y qué es lo que el otro necesita es el primer paso para después poder brindarle una estrategia adecuada a lo que puede llevar adelante. ¿Por qué? Porque quizás en el ideal de cada una de las problemáticas todos sepamos qué es lo que hay que hacer. O sea, cuando alguien viene, nosotros sabemos que puede ir a la justicia, sabemos que puede ir a un hospital. El tema es en qué condiciones está esa persona para llevar adelante las acciones. Y eso es importante, porque a veces uno, en este afán de querer resolver, termina presionando a que el otro tome una decisión que quizás todavía no está preparado. Con respecto a la justicia, nosotros siempre explicamos que la justicia es parte del Estado y que también la persona puede dirigirse a la justicia a solicitar ya sea la búsqueda porque tiene un nombre, que investiguen una teoría que tienen sobre su realidad o su posible origen. El tema es que no siempre esa persona, y en el 80% de los casos que nosotros recibimos, no quiere pasar por la justicia.
Y ahí está el tema. Entonces nosotros deberíamos buscar una estrategia paralela quizás a lo que es la acción judicial, hasta tanto esa persona quizás esté preparada para ir a la justicia, si es que eso es lo que desea. Entonces nosotros, como venía diciendo, marcamos y escribimos 3 momentos que nos parecía que era algo que había surgido de nuestra experiencia, que era, primero, presentar quiénes somos nosotros, informar y aclarar los alcances, no sé si ustedes están viendo el Power, los límites de la red, evitando las expectativas del entrevistado que genera futuras posibles frustraciones. Porque muchas veces, uno con estas ganas de querer ayudar también transmite un montón de ansiedad que después, cuando llegan a su casa y nos vuelven a llamar a la semana, quizás no tengamos nada, y ahí es otro espacio más donde se sienten frustradas. ¿Por qué? Porque vienen con la expectativa de que, bueno, quizás esta es la oficina donde yo consigo que me resuelvan o encontrarme con mi mamá biológica, o con mi verdad, o con mi origen. Y a veces eso no pasa, y ahí empezamos con lo que queremos evitar es eso, que se frustren, que puedan sostener esta búsqueda y no que se frustren específicamente cuando llegan a la oficina. Este es en un primer momento. En un segundo momento, nosotros intentamos explicarle que si bien nosotros necesitamos algunos datos para bajar a la base de datos, no lo vamos a hacer de una manera directa. Las entrevistas son semidirigidas, por decirlo, tratamos de que se hagan en un clima de confianza, permitiendo que fluya el diálogo. A través del diálogo, como dice el Power, se recaba la información necesaria para registrar, así como también para el estudio de la problemática para nosotros. También evitamos la revictimización. ¿Por qué? Porque a veces, uno cuando pregunta directamente puede provocar en el otro, o sea, por lo general se sientan y dicen no sé nada, y después cuando vamos hablando hay información, pero cuando uno dice, bueno, ¿sabés algo de tu madre biológica? Obviamente no. Ahora, después, con los relatos, cuando empezamos a charlar y nos empiezan a contar sobre su familia, qué es lo que dijo una tía, qué es lo que le dijo un vecino, a veces ahí vamos armando en la misma entrevista un montón de historia con respecto a aquello que no conoce, pero que da pie a que se pueda ir pensando cómo buscar mayor información. Y en el tercer momento, y eso quizás no vamos a pedir que lo hagan ustedes, ni mucho menos, excepto que haya en el equipo alguno que ya tenga experiencia en entrevistar, en asesorar, en contención, o trabajar, en la parte psicológica, si se quiere. Nosotros hacemos a veces un diagnóstico de su situación, y en simultáneo contenemos y orientamos, y a veces pensamos con el otro estrategias para llevar adelante, que es lo que yo veo por lo poco que han contado, que hacen todo, por lo cual me parece bárbaro, y esto es un mero transmitirle lo que nosotros hacemos como un ejemplo, y que después lo podemos construir juntos. Perdón, sí. Retomo algo que es como nosotros aclaramos que no somos una unidad de búsqueda, por eso el pedido hacia ustedes de relevar con qué otras instituciones nosotros podríamos acompañarnos en la tarea. Nosotros haríamos una parte que tiene que ver con la sistematización de la información, que es nuestro objetivo fundamental hoy en día, pero obviamente esta gente necesita orientación y contención. Y el que quiera iniciar una búsqueda directa, que poder tener esa posibilidad de iniciar la búsqueda directa. Por eso es necesario conocer a los otros actores locales para poder hacer las derivaciones en forma prolija y coordinada. Pasamos. Uno de los puntos que después yo se los relato, pero después se le vamos a mandar el Power como guía, porque ustedes también deben tener su propia guía, y esa es un poco lo que hablaba Valeria, ¿no? De hacer un intercambio y que después podamos llegar hasta los lugares donde están, para que tengamos una charla más informal, si se quiere, para dialogar cuáles son las dificultades que tenemos nosotros, cuáles son las dificultades que tienen ustedes para recabar la información cuando alguien llega.
Y hicimos un punto, puntos importantes que van a tener que llenar dentro de lo que es nuestra base de datos, que tiene que ver con la fecha de nacimiento, y ustedes van a ver que hay dos columnas. Una tiene que ver con lo registral y otro tiene que ver con el relato. Nosotros dividimos esos dos columnas, ¿por qué? Porque la gente viene con documentación que nosotros bajamos a la base de datos. Por ejemplo, una partida de nacimiento. Esa partida de nacimiento nosotros bajamos los datos que tiene la partida de nacimiento. Para nosotros eso es lo que dice el documento, es lo registral. Pero a nosotros también, y con la misma intensidad, nos interesa lo que relata, aquello que no está escrito en ningún lado, que es la fecha de nacimiento, porque muchas veces te dicen, no, a mí mi madre de crianza me dijo que la fecha de nacimiento no fue esta que está en la partida. Para nosotros es importante porque cuando más adelante hagamos un entrecruzamiento de datos, quizás venga una mamá diciendo, yo tuve a mi hijo en el hospital tal, el día y coincida con él lo que tienen como relato de datos. Por eso para nosotros es tan importante el relato de lo que saben o le dijeron, o la historia que circula en la familia, en el barrio, como lo que trae como documentación. Por otro lado, la documentación para una entrevista, para una atención, para recibir los datos, no es esencial la documentación, no es excluyente, quiero decir. Hay gente que viene y dice, ay, yo no traje el documento, no traje la partida. Bueno, a veces la solicitamos, si lo tenemos, le pedimos que nos mande por mail, pero lo más importante es que vengan y que cuenten la otra parte, que es la que no es legítima, la que, por ejemplo, nosotros a veces vienen y nos dicen que la partida de nacimiento es ilegal. Nosotros vemos que la partida es legal, lo que no tiene legitimidad. ¿Por qué? Porque el relato que ellos saben a posteriori es lo que certifica que evidentemente esto es algo que se ha mentido o no era lo real. Por eso nosotros marcamos esos relatos. Pasamos. Después, los puntos importantes, mientras que vamos charlando, es esto, ¿no? Que va a reafirmar esto que veníamos diciendo, que es cuándo inició su búsqueda. Nosotros a veces, después de contarles quiénes somos, tratamos de que ellos empiecen por donde quiera. Después nosotros tendremos el trabajo de ordenar qué es lo que nos está contando. ¿Por qué? Porque mucha gente viene muy nerviosa, no sabe por dónde empezar. Nosotros tratamos de que empiece por donde quiera. Si vemos que no puede, entonces ahí hacemos una pregunta de cómo se enteró, cuándo se dio cuenta que esa familia no era su familia biológica, como para romper un poco el hielo y que sienta, ir entrando en esto que nosotros cuando hablamos de confianza y hablamos de que el clima sea agradable para que pueda hablar, tiene que ver con esto, cómo vamos creando el diálogo para que el otro no se sienta presionado, porque nosotros tenemos que llenar a veces un formulario y no nos está diciendo algo que necesitamos, digamos, administrativamente. Por eso hablamos, digamos, acá se repite la fecha de nacimiento probable, lugar de nacimiento, quiénes le brindaron la información sobre su situación. En muchos casos aquellos que brindaron la información son los padrinos, aquellos que fueron amigos de la familia, los nexos, que fueron los que, digamos, buscaron, ayudaron a buscar a esa familia, o, digamos, alguna partera, alguna obstetra, alguien que participó en esa parte de la historia. Después preguntamos también qué acciones concretas se efectuaron con respecto a la búsqueda. ¿Por qué? Porque quizás a veces ya fueron a la justicia, a veces fueron a otro organismo y nosotros también podemos trabajar con ese organismo. Entonces para nosotros también es importante. Después, ¿con qué instituciones? Bueno, esto que veníamos diciendo, documentación con la que cuentan. También pedimos fotos, si bien le explicamos que las fotos hoy no van a ser llevadas a ningún lado, sino que quedan dentro del registro de datos que tenemos. Pero bueno, siempre uno piensa en un futuro si alguien viene y coincide, y a veces fotos de los hijos, o sea, el tema de lo genético también a veces es importante, por eso pedimos fotos, que ellos consideren que son significativos. Se pregunta si recibe algún tipo de acompañamiento. ¿Por qué? Porque
si bien cuando hablamos del Ulloa nos empezamos a preguntar esto, ¿no? Nosotros cuando hacemos las entrevistas cuidamos mucho qué temas abrimos y cómo salen de la entrevista. Nosotros pretendemos y intentamos de que la entrevista sea lo más cordial posible, sin ningún tipo de presión. ¿Por qué? Porque cuando se va de ahí está en soledad. O sea, y lo que no queremos es que se vaya pensando que no haya nadie en donde pueda apoyarse. Entonces a veces preguntamos, sobre todo a las personas que vemos un poco más angustiadas, o que no a todos el descubrir esta verdad les afecta de la misma manera. Para algunos es algo que los trasciende, donde frena a todos, los paraliza, donde frena toda su vida, donde los angustia, donde no pueden dejar de pensar en la búsqueda de sus orígenes, y hay otros que es algo más, es parte de su rompecabezas, nos explican y nos dicen, pero bueno, pueden transitar la vida normalmente sin que esto afecte su salud mental, vamos a decir. Perdón, interrumpo brevemente este punto para contarles cómo surgió la idea de brindar un acompañamiento y un tratamiento. Como parte de las tareas que nosotros venimos desarrollando, una de ellas es reunirnos con las ONGs. Y esta ha sido un reclamo también de las ONGs, de qué tipo de acompañamiento se le va a dar a la gente que se abre y viene a contar sus historias. Lo tomo como ejemplo porque forma parte de todas las otras acciones que nosotros podríamos ir desarrollando en favor de la gente, en protección de la gente, a medida de que vayamos evaluando qué necesidades tienen, ¿sí? Este proyecto de acompañamiento y de tratamiento surgió a raíz de una demanda concreta de los grupos de las ONGs. Por eso es importante conocer cuál es esta problemática y qué es lo que va necesitando la gente para de a poco ir dándoles las respuestas que estén a nuestro alcance. Mientras que decías esto, también pensábamos, ¿no?, de qué manera podemos acompañar también a ustedes en esto, porque la idea es un poco esto, que no estemos en soledad, o sea, que ustedes no se sientan en soledad cuando aparece una persona con una problemática, y que en sí, si bien están preparados para atender, obviamente, y queda claro por todos los diálogos que ha tenido Valeria, que ha transmitido al equipo, también saber que cuentan con nosotros en esta cuestión de que si en algún momento surge una entrevista donde la situación resulta angustiosa, donde la verdad que uno quiere dar una respuesta, también nos pueden llamar a nosotros. En ese mismo instante podrían llamarnos, nosotros estamos casi todo el día, no digo todo, pero casi todo, como para hacer una pregunta y que ustedes también se sientan acompañadas, ya que van a atender o van a recibir a una persona que está padeciendo por esta situación, o sea, que sepan que pueden contar con nosotros. La idea de transmitir esto es transmitir experiencias, como ustedes nos van a transmitir a nosotros qué es lo que está pasando en cada uno de los lugares de los cuales ustedes pertenecen. No sé si, a ver, la otra dice algo más, dice con las instituciones efectuará la entrevista, podrá sumar el profesional. Bueno, no, esto es más esto un poco era algo que habíamos escrito para charlar con la gente que se vaya sumando, que digamos que era una primera instancia, efectuar las entrevistas, podríamos dirigirnos al lugar, que es lo que estamos haciendo con algunos espacios, que es ir el equipo de la RETIB y hacer entrevistas conjuntas con ustedes para que podamos aprender entre todos, digamos, cómo encarar una entrevista, cuál es el desafío, qué es lo que podemos, esto que decía Valeria es importantísimo, esto de armar redes, que ustedes eso ya lo deben recontra saber, porque la verdad que en la provincia lo que mayor hace la gente es armar redes para brindarle a la gente, o sea que para nosotros eso también es importante, porque las redes son los que permiten pensar cuál es la mejor estrategia para esa persona. Como no siempre la respuesta la tenemos nosotros, por eso a nosotros nos parecía de suma importancia y respetuoso, casualmente porque estamos trabajando muchas veces con una problemática que implicó una mentira o implicó algo que no se dijo, o sea, no siempre se mintió, a veces no se dijo. Para nosotros tenía una simbología, si se quiere, esto de poder decir
la verdad de lo que se está haciendo, no más, a veces es preferible poco, pero que el otro sepa que llegó a un lugar donde nosotros vamos a intentar armar las redes posibles para ayudarlo y no decir algo que no vamos a poder hacer y que terminamos transformándonos en algo que genere una ilusión y no. Por eso para nosotros era importante la verdad de qué es lo que está haciendo la institución y a futuro qué es lo que puede esperar. Si después con el tiempo, como nosotros decimos, qué sé yo, a los 3 meses logramos un convenio, logramos algo, bueno, van a estar todos contentos. Ahora, si no lo logramos, es probable que la gente o no vuelva o sienta que no se le dio lo que estaba esperando. Entonces, bueno, el tema de la verdad es importante también y de la seriedad con la que uno va a trabajar. Esto lo cuento lo que pensaba, ¿no? No quiere decir que esto no se haga habitualmente. No, yo vuelvo también a pensar que muchas de las acciones que hagamos en conjuntos vamos a ir desarrollándolas a medida que evaluemos qué necesidades tienen en cada localidad. Por ejemplo, si hay gente que necesita tratamiento, si contamos con algún profesional del Centro Ulloa en esa localidad o si eventualmente es necesario que algún profesional haga un viaje para tener una serie de entrevistas con una persona. Esto a medida que ustedes lo vayan evaluando, la idea es que puedan contactarse con nosotros y mantener, como decía Carla, un diálogo constante, una línea habilitada para cualquier tipo de consultas, de dudas y obviamente, de más está decir, de los viajes que vamos a hacer para armar capacitaciones con ustedes y con otros referentes locales que ustedes vayan evaluando que colaboran en pos de un trabajo en conjunto por la temática. Bueno, como no sé si están escuchando o no, pero espera, yo me había sacamos hecho esto y volvemos a las imágenes y cada uno pueda... Ahí está. Me había hecho como una serie de palabras que surgían, pero que bueno, cuando nos veamos en persona, digamos, se las voy a contar, que es lo que fue surgiendo en todas las entrevistas, ¿no? Nosotros tenemos entrevistas con padres en conjunto, papá y mamá, que viene contando historias, cómo surgió esta desvinculación de sus hijos. Tenemos madres que vienen solas, tenemos padres, también tenemos hermanos, porque después de muchos años, yo digo para ir contándoles algunos de los casos que vamos llevando. A veces vienen hermanos contando que la mamá después de muchos años contó que perdió un hijo y que después se dio cuenta que ese hijo nunca había sido registrado, que no sabía dónde estaba enterrado. Las historias de los padres son un poco diferentes a la búsqueda de los hijos, porque parten de un saber que los hijos a veces no tienen, que es yo sí sé que parí, sé dónde parí y qué es lo que pasó después es lo que desconozco. Los hijos quizás no saben algunos nada o saben algo de lo que le relata a los demás, entonces la incertidumbre es mayor. Pero bueno, la angustia, yo había puesto que vienen con la angustia de la falta de información, o sea, todos vienen diciendo yo no sé nada, piensan que nunca van a llegar a la verdad, como otros vienen muy esperanzados de que sí y que creen que el Estado de alguna manera es aquel que va a venir a abrir todas las puertas. Nosotros también nos tomamos este trabajo de contarle qué hacemos en el Estado y cuáles son las posibilidades, por eso la importancia de explicar cuáles son los límites nuestros. Todos vienen, los hijos vienen esperando a buscar sus orígenes, a veces sus padres o su origen en general, porque no es solamente buscar al padre y a la madre. Algunos dicen, yo sé que no los voy a encontrar, pero quiero saber de dónde vengo, de qué barrio, de qué provincia, de qué lugar. No digo que con eso se conformen, pero también es parte de esta búsqueda de la identidad. Ponía palabras, yo les transmito esto que me hice como unas palabras que son la incertidumbre, la desconfianza, la mentira, el ocultamiento, la defraudación, las hipótesis a veces también, porque a veces vienen con hipótesis, eso también tenemos que tener nosotros cuidado de no comprar muchas hipótesis porque a nosotros nos limita
la posibilidad de pensar otras estrategias. Hay gente que dice, yo ya sé que me abandonó, y después cuando empezamos a escuchar, en realidad no lo sabe, cree por aquello que le han contado o que fue abandonado. Entonces está parado en un lugar del abandono cuando en realidad no tampoco podríamos decir que lo es. Entonces también nosotros tratamos de despojarnos nosotros, los que estamos escuchando, tratar de abrir nuestra cabeza para poder pensar cuál es la mejor estrategia para el otro. El robo también es un tema. A veces ya han hablado con otras instituciones y la palabra trata, tráfico, robo, están todos metidos en este negocio. Y bueno, nosotros, si bien es una posibilidad, pero tratamos de ir armando, digamos, esta historicidad que a veces lo pensamos, o sea, cuál es la historia de la persona que viene y cuáles son algunas certezas y cuáles son las no certezas, para después poder devolver aquello que nos contó de una manera más constructiva para poder pensar, digamos, la mejor estrategia. Si es que tiene que ir en busca de alguna tía que nunca habló y preparar para charlar con la familia. Hay gente que nunca habló con la familia, y la palabra, digamos, el secreto también familiar. Bueno, le tiro un montón de palabras y de conceptos que aparecen dentro de la entrevista por si ustedes ya se encuentran con eso. No quisiera que se sientan abrumados. La Quiero verdad contar es que todo. nosotros les contamos qué es lo que estamos haciendo nosotros desde acá. Lo que les vamos a pedir a ustedes en una primera instancia no es todo esto. Simplemente este encuentro virtual que tenemos hoy tiene que ver con que ustedes sepan qué área estamos desarrollando desde la Secretaría, qué es lo que estamos haciendo, cuáles son nuestros límites, básicamente para que obviamente ustedes, que son nuestros delegados, puedan dar cuenta de nuestra acción en todas las provincias. Pero no pretendemos de ustedes en esta instancia que hagan las entrevistas a fondo, que no, quédense tranquilos. Como les dije anteriormente, en esta etapa lo que les vamos a pedir es que releven la información de las instituciones y organismos y otras áreas que estén trabajando en el tema de identidad para ver de qué manera podemos acompasarnos en ese trabajo. Podríamos coordinar reuniones, mesas de trabajo, acuerdos, convenios, etcétera. Y ciertos tips, en todo caso, que ha compartido con ustedes Carla, para que en el caso que se encuentren con una persona que viene directamente a ustedes a consultar, sepan cuáles son nuestros principios para la atención, que tienen que ver con la confidencialidad, con el relevamiento de ciertos datos, que eso se los vamos a dar obviamente bien ordenados y a través del ingreso a nuestra base de datos, y quedar a su disposición como equipo de asesoramiento, nosotros hacia ustedes, digo, para lo que necesiten, y obviamente planificar algunos encuentros de mayor capacitación con ustedes y con los referentes locales que ustedes consideren que es necesario articular el trabajo. Todo lo que les contamos tiene que ver con nuestras experiencias que fuimos adquiriendo en estos meses, y que ojalá les sirvan para eventualmente, cuando puedan, hacer una atención directa de los casos. Les damos un espacio de duda, consulta, comentarios a cada uno que quiera. A medida que nos avise, le damos la palabra y ponen el altavoz, por favor. Ahí, ¿cómo se llama? La Plata. La Plata. Tenés que activar, Sabrina, el micrófono. Sí, ¿ahí me escuchan? Ahí está. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Bien, yo quería saber por el tema de las capacitaciones, porque por lo que vi a La Plata por el momento no. Sí, a todos. Sí. Bien. Tenés que armar un poco esto que te decían. No, por lo que leí ahí, porque estuve un tiempo desconectada por cambio de lugar y por eso por ahí me lo perdí entonces. Cuando vos tengas Voy a identificada. sacarme esa duda porque sí. Claro. Cuando vos tengas armada un poco la red que hablaba ella, de entidades, ONG, tanto sea de municipios, de la provincia,
O sea, todos los actores, como para hacer esta charla, ahí nos juntamos. O si tienen un caso y quieren que lo hagamos. No, yo lo que armé hace un tiempo fue como una base de datos de hospitales, clínicas, sanatorios que tenían maternidades acá en La Plata. Es nada, algo que hice por mi cuenta como para empezar algo. Sí. Está buenísimo lo de las maternidades, porque es uno de los puntos a veces que te trae la gente cuando viene, ¿no? ¿Y vos recibiste consultas de la gente? Yo recibí un par de casos, que uno se lo pasé a María Gracia en un momento, porque fue el primero y bueno, y me comunicaba con ella, y otro que lo derivé a ustedes, le pasé el mail y me dijo que sí, se había puesto en contacto, después no supe más. Perfecto. Bueno, eso también tengan en cuenta, que cuando ustedes reciben un caso, le pueden decir a la persona que se contacte con nosotros a través del mail y nosotros le podemos dar o un llamado telefónico o arreglar con ustedes eventualmente en algún momento para poder viajar y hacer la entrevista allá también. Bien, bueno, ustedes quedaron que mandaban ahora el PDF, iban a mandar información, lo mandan al email personal, no sé cómo se maneja. Yo pido disculpas si esto lo dijeron porque como estuve conectada. No te escuché muy bien, perdóname. Que te preguntaba por el PDF, que habían dicho que lo iban a enviar, iban a mandar el mail, iban a mandar todo eso, y la información la van a mandar a los mails personales. Sí, las vamos a mandar a los mails que nos digan los chicos del consejo, a los mails de cada uno les vamos a mandar. Perfecto. Les quería aclarar que la última parte que ustedes leen, que aparece en algunas provincias, eso es un power viejo que teníamos en su principio como para contarles que estábamos trabajando con ellos. No es un límite, es la ampliación de eso. Pero bueno, lo escribimos para que sepan con quién estamos trabajando. Lo que pasa es que me enganché justo ahí. Por eso me imaginé que venía por ese lado, por eso no se sintió incluida. A ver, Santa Fe, ¿están levantando la mano? ¿No? No, ¿quién no? Catamarca, a ver. Activar el sonido. El micrófono. No se escucha, Diana. Ahí en el programita tienes que activar el micrófono. Presionando ahí. Ahí está. Hola, ahí. Sí, hola. ¿Cómo les va? Bueno, mi consulta era si es conveniente o no cuando llega una persona, que el otro día me pasó. Bueno, hablé con Trini, después de hablar con vos, Valeria, y con María Aurora. La pregunta es si llega una persona y nosotros estamos con muchas cosas, viendo otros temas diferentes a este, y no estamos realmente preparados quizás por ahí para hacer esta entrevista. Digo, supongamos que ya estamos nosotros trabajando con estas entrevistas. Sí. ¿Es conveniente para la persona que llegó decirle que vuelva otro día? ¿O realmente nosotros deberíamos tomarnos un tiempo y decirle que espere un momento y ese día hacerla la entrevista? No sé, contesto. No, estaría bueno que puedas tomarte un tiempo y casualmente, si por alguna razón institucional no podés, porque a veces tienen que resolver otras emergencias y quizás esto no está considerado dentro de un caso de emergencia o de urgencia, quizás también puedas llamarnos y nosotros dialogar directamente y pedirle a esta persona que nos mande un mail, contárselo y nosotros te incluimos dentro de ese trabajo. No sé si coincidís. Sí. Si nosotros estamos en la oficina y querés hacernos un llamado y solicitar, mirá, tengo una persona que está muy angustiada y yo estoy con otra cosa y le querés comentar qué es lo que se puede hacer, me parece que también es una manera de colaborar y de que nos empecemos a conocer. Bien. ¿Coincidís esa como una posibilidad, digo, para no
no hacerla volver a su casa y que después no vuelva. Exacto. Ese es el punto. Bueno, en el caso no volvió más la señora. No, claro. Si en ese caso puntualmente pedía un recurso económico para hacer un ADN. Sí, al final lo planteó, después de todo lo que conversamos al inicio, lo planteó al final a ese tema. Claro. La realidad es que nosotros no tenemos recursos económicos para ese tipo de estudios y tampoco entra dentro de nuestras competencias, ¿sí? Les aclaro que para cualquiera de ustedes, como decís vos, Tiana, que reciba a una persona y que se sienta o que no está en condiciones de realizar la entrevista, o que no tiene tiempo, o que le está faltando información para esto, pueda llamarnos a nosotros, a los internos que tienen, y pedirnos auxilio, por lo menos para no dejar el caso sin ningún tipo de respuesta, ¿sí? Se le podrá explicar a esa persona, obviamente ustedes están acostumbrados a atender a la gente, le podremos explicar tal vez que en este momento están ustedes con algún tipo de urgencia o que están atendiendo otro caso, pero que no obstante eso, si nos permiten tener un poquito de paciencia, va a ser contactado por la gente de la RETIV y ustedes nos piden auxilio y llamamos nosotros, o ustedes lo hacen esperar un ratito y puedan entrar en clima ustedes mismos para realizar esta entrevista. Como les dije antes, la entrevista que nosotros pretendemos de ustedes, y lo sabemos, es algo breve, no esperamos que tengan todo el tiempo ni los recursos humanos para poder desarrollar una entrevista en profundidad. Sí, pero el caso que se acerca está bien y es nuestra función darle una respuesta. Sí, a veces los tips para que el otro se calme, o los tips para que el otro esté conforme con la atención, aunque no la hayamos llevado a término, digamos, es poder decirle, cuando uno le brinda otro recurso, que nosotros decimos que es un recurso responsable, o sea, cuando uno dice, mira, te va a llamar Carla, yo le estoy pasando este caso, la otra persona entiende de alguna manera que vos estás, por cuestiones obvias, porque sos un ser humano que no podés con todo, el otro lo va a entender siempre y cuando uno le diga, mira, la verdad que me interesa. Yo puedo empezar diciendo, sí, la verdad que me parece esto que es muy importante, por lo cual no corresponde que yo te atienda a las apuradas, este es un tema que requiere de atención, y cuando decimos estas cuestiones que tienen que ver con la comunicación, no sé si les sirve a ustedes este tic, el otro lo entiende, sabe que vos querés prestar atención y que en este momento no lo estás pudiendo hacer. Entonces, por eso es que vos estás traspasando el caso o le estás pasando el caso a otro, no porque te lo querés sacar, porque en realidad siempre la sensación del que viene, cuando el dolor del que viene es lo más importante, no va a estar pensando qué es lo que te está pasando a vos como funcionaria que estás teniendo que resolver muchos otros temas. Entonces a veces uno se toma un minuto y en ese minuto puede expresarle al otro que como el tema es muy importante, vos considerás que este tema lo tiene que llevar adelante otra persona. Entonces esa persona entiende que es importante y que vos le estás dando ese lugar. Entonces vas a ver que se va a provocar un clima un poco más agradable que si yo le digo, mirá, venite mañana, porque por más que vos estés, porque no siempre el otro entiende. Y es lógico que no lo entienda. Esto es así. Entonces, como ya sabemos que no lo va a entender, nosotros sí te entendemos. Nosotros sabemos que uno no puede con todo y que a nosotros también nos puede pasar. Bueno, la experiencia a veces de comunicación nos sirve para poder encontrar algunas palabras, algunas expresiones que en vez de reafirmar nuestro desborde porque estamos con otras cosas, surja la parte de atención, que el otro entienda eso y que no entienda lo otro, que nosotros no se lo queremos contar, pero que nuestro accionar termina cayendo en eso. No sé si les sirve esto que digo, pero bueno, a veces sí, es importante. Sí, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Trini. Sí, un tema que se ha planteado aquí, que se puede plantear en las otras provincias, es el tema de las parteras, que lo hemos hablado con Valeria cuando ella ha venido para acá.
que me gustaría a lo mejor, porque digamos, esto surge sobre todo en el interior, yo creo Santiago del Estero, Catamarca, son un semillero de estas situaciones como irregulares, en donde el nexo de la entrega generalmente era una partera, y una partera conocida de la localidad, del lugar, etcétera. Ahí a mí me gustaría, Valeria, que reiteres lo que me dijiste cuando estuviste acá en Córdoba, no sé si te acordás, porque se plantea una cuestión judicial penal, y bueno, y que es importante que hay muchos de los delegados y delegadas que no son abogados, y que estaría bueno que aprovechemos la instancia y manejemos la información, ¿sí? Sí, no me acuerdo puntualmente, Trini, qué es lo que te había dicho en relación a Mafalda, ¿era? Nos planteó, ¿te acuerdas, María Gracia, qué pasaba si en un momento determinado nos denunciaban o nos hacían, digamos, una indicación de una partera de esta información? Y te acuerdas que más o menos habíamos hablado de que teníamos que derivarle inmediatamente a la justicia penal, más allá del registro y de cualquier otra intervención, ¿te acordás? Algo de eso dijimos, que es como que no era un protocolo, pero que es lo que se debía hacer en ese momento. Si se contaba con la información, se tenía que derivar a la fiscalía de turno para que investiguen. No sé pero si para que la persona haga la denuncia, no nosotros. Exactamente. Eso mismo. Pero digamos, orientarla hacia la orientarla que tiene la posibilidad, desde ya que todas las personas que asisten a nosotros por un tema de identidad tienen habilitada la vía judicial desde ya. Desde ya. Esto no quiere decir que nosotros hagamos la denuncia. Es una información más que nosotros podemos darle a todos los consultantes. El señor, señora, obviamente usted cuenta con la vía jurisdiccional, con su derecho a la justicia, al acceso a la justicia. Cualquier tipo de información, usted puede ir a denunciarla. Esto desde ya. El otro tema es los grandes grupos que nos brindan información sobre una persona. Bueno, esto sí formará parte del análisis que hagamos nosotros. ¿Te referías a esto, Trini? Perfecto, bueno, gracias. Sí, yo me quería meter en esta cuestión de a veces cuando nosotros tenemos este tipo de protocolos, cómo llega a la gente, ¿no? Hay que ser cuidadoso en esto, casualmente porque vos lo traes. Si bien uno cuando informa el paso a la justicia, uno tiene que preparar al otro. O sea, yo puedo decir, mira, si el ABC de la vida es que vos te vayas a la justicia y hagas tal cosa y qué sé yo. Bueno, también es nuestra responsabilidad explicarle cuáles son las consecuencias que tiene frente a esta decisión. Porque a veces si no uno queda con o sea, yo soy judicial y quiero que todo se judicialice porque corresponde, porque así la vamos a buscar a la partera, la detenemos, bueno. Ese es como si fuera el ideal. El tema es cuando una persona no sostiene eso. Entonces, quizás nosotros apresuramos una decisión y esa persona no lo sostiene. Entonces, a veces es preferible que vaya despacito, digamos, yo hablo como psicóloga, no me maten los abogados, pero a veces es preferible preparar a esa persona, aún casi el discurso también, qué es lo que va a contar en la justicia, para que esa causa tenga validez, porque muchas veces empiezan sentándose en la justicia contando que, por ejemplo, van por identidad y cuentan que ellos quieren saber porque su cuestión de salud. Entonces, no siempre la justicia entiende qué es lo que está pretendiendo ese sujeto. Muchas veces el trabajo que hace un equipo administrativo aún es un poco asesorar. Si bien la palabra el asesor solamente hace el abogado, orientar, vamos a llamar, para no meternos en terrenos que a veces no nos corresponde, sí asesorar, orientar al otro en de qué manera puede, si quisiera ir a la justicia, sentarte a hablar con alguien de la justicia. ¿Qué datos son importantes? ¿Qué datos son relevantes? Para que no se sienta presionada y diga, no, yo la justicia, porque la mayoría viene y dice, no, yo con la justicia, como le tienen miedo, no quieren ir. Es la observación, nosotros acá, la experiencia que hemos tenido, que incluso ha sido un caso que hemos manejado en forma conjunta con Valeria, porque acudió también allá a Buenos Aires, pese a haber pasado por nosotros,
lo que hemos hecho ha sido una consejería, digamos, Claro. y tratar de comentarle cómo funciona la justicia, qué expectativas podía llegar a tener, y también, digamos, esto de aclararle cuál era la función de cada actor dentro de la justicia, del defensor, del fiscal, del juez, cuáles son los tiempos, porque también la gente viene con expectativas muy altas Sí. cuando ya tiene los casos judicializados. Claro. Esa es otra cuestión. Pero sí, Sí, absolutamente totalmente. de acuerdo con todo lo que exponías. Ah, bueno, qué suerte. Lara, A propósito de la pregunta de Trivi, ¿qué expectativas se le pueden dar respecto a esto? ¿Cuánto, primero, qué tiene que contar a la justicia que sea relevante? ¿Tiene que ir directamente al punto de que es un caso de sustracción de identidad? ¿O tiene también o sea, qué tiempo de resolución puede llegar a tener esto? ¿Son muchos años o no? Sí. Y también eso, porque decía que no es lo mismo que vaya por un motivo de salud, que quiere saber si tiene algún antecedente de alguna enfermedad, que si va específicamente por el tema de sustracción de identidad. Una de las, no sé, yo no soy abogada, pero hablo de la experiencia de los que vienen, ¿no? Una de las cosas que suele pasar es que quizás el primer paso a veces es desconocer, o sea, la afiliación, ¿cómo se llama eso? Ayúdame en la parte del legal. O sea, cuando van a la justicia tienen que comprobar que estos padres no son sus padres. Impugnar la paternidad. esta paternidad. Ese es el punto donde en la gran mayoría se les hace dificultoso, porque es donde no se quieren meter. Entonces a veces llegar a la justicia se hace difícil porque quizás no quieren hacer eso. Entonces lo hacen aquellos que quizás sus padres de crianza ya fallecieron, entonces empiezan con un juicio de filiación. Por lo menos es la experiencia que tenemos nosotros de la gente que viene. No sé si a ustedes les pasa eso. Sí, no sé, pero es verdad, eso hay que asesorarlo bien, porque en el caso de que impugne la filiación, quien está anotado como su padre biológico, él pasaría a no tener derecho hereditario, entonces Claro. Ese es el tema. es importante aclarárselo. ¿No? Por eso es tan difícil, digamos, y hay que ser tan cuidadosos cuando uno propone una estrategia. ¿Por qué? Porque el otro tiene que saber que según qué estrategia o qué caminos vaya a seguir, la consecuencia de ese camino tiene determinados resultados. No siempre lo sabemos los resultados, pero por lo menos los básicos. Ese. ¿Alguno más tiene alguna pregunta? Frename si estoy No, diciendo ahí algo. no. Gracias. Bueno, muchas gracias por haberse acercado. Fue una prueba piloto, espero que haya resultado interesante. Para nosotros sí lo fue, era lo más rápido y fácil de armar como para ponerlos en agenda a ustedes. Simplemente esta fue como una reunión informativa, que ustedes sepan qué es lo que estamos haciendo nosotros desde acá, punto 1. Punto 2, que puedan llevarse como tarea la tarea de relevar la información de las organizaciones, instituciones de la justicia, del Estado, de sus localidades, de sus provincias que estén trabajando en el tema, para pensar luego sí alguna mesa de trabajo en conjunto y poder brindarle a la gente de esta manera en el futuro políticas públicas adecuadas para la restitución de su derecho a la identidad. Esto por un lado. Y por otro lado, si los que pueden, ir preparándose de a poco para ir recibiendo algún tipo de consultas con un margen de intervención pequeño que tiene que ver con la cuantificación, cuántos casos ustedes pueden ir recibiendo, porque forma parte también de nuestro registro. Y que sepan que todo el trabajo que tenemos en adelante lo vamos a ir pensando con cada uno de ustedes, porque en cada provincia y en cada localidad va a ser diferente. Y nos vamos a ir dando cuenta a medida de que surja la demanda de la gente y lo que ustedes vayan evaluando por sus localidades. Nos comprometemos a mandarles los PowerPoint para que ustedes después los miren tranquilos y los orienten y los enfoquen bien en cuáles son las tareas que nosotros hacemos.
nuestros números de teléfono, nuestro mail y nosotros tenemos sus teléfonos, pero si ustedes nos pueden dar un ok de recibido con su número de celular y donde los ubicamos más fácilmente, de manera de quedar en contacto fluido ante cualquier situación que ustedes necesiten de nosotros. Gracias, chicos, que anden bien. Nos vemos en persona. Muchas gracias. Chao, hasta luego. ¿No?